Bienvenidos a Upright, Camino a Casa, Jesús de Nazaret. Aquí vamos a continuar el día de hoy ya con el capítulo 2 del Evangelio según Juan. Seguimos en la Biblia textual, edición 4, y comenzamos nuestra lectura en el nombre de Jesús. Al tercer día se hizo una boda en Caná de Galilea y estaban allí la madre de Jesús. Y también fue invitado a la boda Jesús con sus discípulos. Y cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús les dice: mujer, ¿qué tengo en común contigo? Aún no llega mi hora. Su madre dice a los que servían: haced lo que os diga. Y estaba allí puestas 6 tinajas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, cada una con una capacidad para 2 o 3 metretas. Jesús les dice: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta el borde. También les dice: sacad ahora y llevar al maestresala, y ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, no sabiendo de dónde provenía, aunque lo sabían los servidores que habían sacado el agua, el maestresala llamó al novio y le dice: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando están embriagados, el inferior, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Jesús hizo que este fuera el principio de sus señales en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendió a Cafarnaúm, él y su madre, y los hermanos y sus discípulos, permanecieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y halló en el templo a los que venden bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, con las ovejas, los bueyes, y desparramó las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que venden las palomas: quitad esto de aquí, no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Les fue recordado a sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consumirá. Intervinieron entonces los judíos y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Respondió Jesús y les dijo: destruir este santuario, y en 3 días lo levantaré. Dijeron entonces los judíos: durante 46 años fue edificado este santuario, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando pues fue resucitado entre los muertos, les fue recordado a sus discípulos que decía esto, y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús dijo. Mientras estaban en Jerusalén en la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar los milagros que hacían. Pero Jesús mismo no se confiaba de ellos, porque él conocía a todos y no tenía la necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Fin del capítulo 2. Ok, con esto vemos, este capítulo es breve, pero tiene mucha enseñanza. Hay muchas cosas que podemos resaltar de este capítulo. Y vamos a empezar aquí con unas definiciones. Vamos a ver. Maestresala. Maestresala es el criado principal, el jefe de camareros, o el que hace, el que va y da el vino. ¿Ok? Entonces, aquí al que se le dio el vino fue al maestresala, que es el criado principal o jefe de meseros. Hay otra cosa muy importante a la hora de la conversión del vino, porque si vemos todo lo que hizo Jesús, todo lo que hizo nuestro Señor Jesús, tiene un significado muy especial, porque es
hay cosas que son reveladas por medio del Espíritu, para que los entendidos entiendan y los que se fían únicamente en la letra se queden ahí, en la letra nada más. Fíjense cómo nos dice que había 6 tinajas de piedra para agua, según los ritos de los judíos. El número 6 significa la imperfección. Y la piedra, nosotros seríamos la piedra, porque la iglesia de nuestro Señor Jesús está formada por piedras vivas. Nosotros somos piedras imperfectas. Entonces aquí nos está diciendo que dentro de esas 6 tinajas de piedra estaba el agua, estaba agua ahí dentro, y de esa agua la convirtió en vino. Entonces el agua es un conductor del Espíritu Santo de Dios. Entonces, por medio de esas tinajas con agua, Dios va a transformar lo que había en esas tinajas a algo bueno, que en este caso fue a vino bueno. Y vamos a ver que la palabra bueno significa que es de Dios, no como lo conocemos hoy en la actualidad, que es un concepto abstracto y hasta como de una idea que tenemos como secular, pero no, la palabra bueno solo es Dios, y bueno es solamente lo que proviene de Dios. Lo tenemos a lo mejor muy mal empleado en nuestra actualidad con el lenguaje que utilizamos, que de repente podemos decir, ay, mira, este libro es bueno, ¿no? O ay, me estoy comiendo este helado que es muy bueno. No, la palabra bueno solamente le pertenece a Dios. Todo lo que venga de Él, eso es bueno. Ok, pues entonces esto sería entonces la conversión de lo que sería el agua en vino. Y esto también está mostrando que es el inicio de lo que Él haría aquí, porque es el primer milagro que hizo, de los que vendrían en consecutivo, pero Él dio inicio en ese momento a los milagros. Y fue cuando sus discípulos lo vieron y creyeron. Asimismo lo vio su madre y lo vieron sus hermanos. Entonces, aquí nos está dando un significado muy especial de saber que a las personas o a los elegidos, a los que Él les iba a depositar su Espíritu Santo, los iba a transformar en algo bueno. ¿Okay? Otra cosa que podemos encontrar aquí es algo muy, muy importante acerca de lo del templo. El templo, que ahorita es importantísimo tenerlo presente, que es el templo en estos momentos. Aquí nos dice que los judíos, cuando vio que Jesús levantó las mesas y se enojó por lo que estaban haciendo fuera del templo, intervinieron y le dijeron, pues ¿por qué estaban haciendo eso? Que le mostrara qué señal. Entonces Jesús les dijo a los judíos, destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Destruir este santuario, Él no se estaba refiriendo al templo o al santuario que tenía ahí enfrente de Él, se estaba refiriendo a su templo, que es su cuerpo, que es tal cual lo señala ahí la Escritura. El templo dejaría de ser el templo de piedra, dejaría de ser esos santuarios de piedra. El templo que estaba en ese momento era el cuerpo de Jesús hecho ahí carne. En esa carne habitada de hombre estaba Dios mismo habitando en ese santuario, en ese cuerpo de Jesús de Nazaret. Y Él dijo, en 3 días lo levantaré. Y Él se estaba refiriendo a que después de su crucifixión, después de que los judíos lo entregaran y lo mataran, en 3 días Él se levantaría, tal como fue. Y esto nos deja muy en claro que ya los templos de piedra ya no es donde habita Dios. ¿En dónde habita? En templos hechos por Él. ¿Acaso? En Corintios nos dice, ¿acaso no sabéis que ustedes son el templo de Dios? El templo de Dios somos cada uno de nosotros, cada uno de los hijos de Dios que llevamos dentro el Espíritu Santo, el Espíritu que nos da vida. Ese es el templo de Dios. Es muy importante tenerlo hoy en cuenta, porque ese santuario, ese templo está siendo profanado
en la actualidad por medio de engaños, porque está soltado Satanás. Satanás sabe que le queda poco tiempo y está profanando los cuerpos. ¿Cómo los está profanando? Por medio de las inoculaciones o las famosas vacú que están aplicando, o como le quieran llamar, terapia génica, porque a lo mejor no es ni terapia, porque directamente te altera tu ADN. En fin, ahí están modificando y están entrando al santuario, están entrando al templo. ¿Qué va a pasar después de que profanen ese templo? Viene la desolación, lo que llama el profeta Daniel la abominación desoladora. Esos cuerpos ya no pueden ser el templo donde habita el Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes creen o qué creen que va a habitar dentro de ese cuerpo? Espíritus inmundos, porque Dios ya no los va a reconocer como suyos. Ya está profanado ese templo. Entonces, si vemos, es una lectura, un capítulo chiquito, pero tiene tanta enseñanza y tantas cosas que nos hacen recapacitar. Y por último, vamos a cerrar nada más diciendo, o sea, que tal cual como nos dice al final en el 23, que Jesús sabe lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y Él no tiene necesidad que nadie le dé testimonio de nadie, que nadie le cuente qué estamos pensando, qué estamos haciendo o qué es lo que sentimos, porque Él nos conoce a la perfección. Y con esta enseñanza, con esta reflexión vamos a quedar. Porque no podemos a lo mejor aparentar algo y ser otra cosa. ¿Por qué? Porque Él sabe absolutamente todo. Entonces, en los templos o en las sinagogas o en los lugares de piedra, te enseñan a buscar de Dios de vez en cuando, o una vez a la semana, o a lo mejor 3 veces a la semana. No, Dios se busca diario, es nuestro alimento. Diario lo tenemos que buscar, porque si no tenemos ese alimento, ese pan de vida, este mundo nos puede llevar. De este mundo que está lleno de engaños, como lo que les mencionaba, que el diablo está suelto y está engañando. Pónganse a leer la Biblia, a hacer siempre, desde el inicio de su día hasta el final de su día, pensando siempre y orando a Dios. Orando no es repetir vanas palabras o repeticiones de decir y decir vanas repeticiones. No, orar es platicar. Platiquen a diario con Dios. Él escucha y Él conoce nuestro corazón. Pues espero que sea de bendición estos pequeños comentarios. Espero que cada uno de ustedes les quede algo en su corazón. Y nos vemos la próxima para el capítulo 3. Gracias por escuchar. Notas extras. Sin antes despedirme, quería nada más darles una nota aquí que comprueba que nuestro cuerpo es el templo de Dios. El ser humano se encuentran 46 cromosomas, es decir, 23 pares de ellas. La mitad pertenecen a la mamá y la otra mitad pertenecen al papá. 23 para el padre, 23 para la madre. Fíjense en la lectura que acabamos de hacer, cómo dicen que se tardaron 46 años en edificar el templo. 46 y 46 equivalen a nuestros cromosomas también. ¿Ok? El único que no tuvo 46 cromosomas fue Jesús, nuestro Señor Jesús. Él solamente tenía 24, que quiere decir que 23 eran de María su madre, y una venía del Padre, el cual le dio el que fuera varón. Ahora sí, muchas gracias y bendiciones.